Bienvenidos. En este día vamos a hablar sobre la reproducción de las plantas. Se conoce como reproducción al conjunto de procesos que contribuye a la formación del cuerpo de una nueva planta. Las plantas son organismos vivos que van a tener dos tipos de reproducciones, la reproducción de tipo sexual y la reproducción de tipo asexual. La reproducción sexual se caracteriza porque van a intervenir dos gametos sexuales, un gameto femenino y un gameto masculino. Necesitamos que en este tipo de reproducción existan los dos gametos para que al momento de fusionarse los dos gametos se forme el nuevo individuo. Mientras que el tipo de reproducción asexual es aquel en el que no se necesita intervención de gametos. Se puede dar por cortar una pequeña parte de la planta y enterrarla y crezca nuevamente otra planta. ¿Cuál es la desventaja en este tipo de reproducción? La desventaja en el tipo de reproducción asexual es que no existe una variabilidad genética. ¿Qué es esto de variabilidad? No existe más información que la planta pueda tomarla para un beneficio de ella. ¿A qué me refiero? Digamos que en reproducción sexual, en el gameto masculino, que es el polen, exista un carácter genético que le permita un olor muy agradable para atraer a mayores polinizadores. Al momento que se une el gameto femenino con el masculino, la nueva planta puede nacer con esta característica, un olor muy fragante para llamar a más polinizadores. En cambio, pongamos de ejemplo la asexual. Como solamente estoy tomando una partecita de una planta y colocándola en la tierra, la nueva planta va a crecer con todas las características de la planta de la que saqué el pedacito. No va a haber variación, no puede haber una nueva característica. Todo se mantiene igual. No hay variabilidad. La parte de la biología que se encarga de describir cómo se va a dar el desarrollo de un individuo desde el momento en el que se forma un cigoto hasta la fase en la que muere, se le da dos nombres, ontogenia o morfogénesis. La ontogenia o la morfogénesis es la parte de la biología que va a estudiar cómo es el desarrollo desde que se unen los dos gametos sexuales, se forma el cigoto, todas las fases que se va a ir dando de división celular, formación de tejidos, formación de órganos, cuando ya llega la planta a la etapa de juventud, formación de nuevos órganos vegetales, hasta que la planta llega a su muerte. Las dos partes de la biología que estudian esto es ontogenia o morfogénesis. Durante el ciclo vital de una planta, vamos a encontrar tres etapas. La etapa juvenil, la etapa maduro y la etapa senescente. Estas son las tres etapas bien marcadas dentro del ciclo de vida de una planta, en donde se va a ver una variación dentro de las diferentes estructuras vegetales que ellas tienen. Comencemos con la etapa juvenil. La etapa juvenil consiste en el periodo de crecimiento del desarrollo vegetal. Este parte desde lo que es la germinación. ¿Qué es la germinación? Cuando usted coloca la semillita dentro de la tierra y esta semillita, por acciones del agua y de los diferentes nutrientes, se despiertan sus hormonas y comienza un proceso de desarrollo. Comienzan a crecer sus diferentes estructuras y después rompe lo que es el tegumento, la cascarita que recubre las semillitas por el fuera, eso se rompe
y la semillita comienza a brotarle la raíz y después un pequeño tallo y las flores, las hojitas. Vamos en juventud a notar una diferencia entre las plantas leñosas y las plantas herbáceas en el tiempo de su desarrollo. Las plantas leñosas, ¿cuáles son leñosas? Los árboles, los arbustos. Las plantas herbáceas, el césped, el maíz. Plantas que su tallo se rompe con mucha fragilidad y su tiempo de vida es corto. Puede durar un año, un poquito tiempo. El proceso de germinación en las plantas leñosas pueden durar hasta años. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, en la Amazonía nos dicen, encontraron un ceibo que mide tantos metros y se estima que tiene un periodo de vida de 13 años. En cambio, un maíz no puede vivir más de un año. Así usted se enamore del maíz y le ponga decoraciones, compra el mejor abono y quiera que ese maíz viva mucho tiempo, el maíz por sí solo se muere en el periodo de un año. Por lo tanto, en el periodo de juventud, que es en donde que está comenzando el crecimiento, se está formando recién los tejidos, es en relación al tipo de planta. No necesitamos tejidos muy complejos para una planta que va a vivir poco tiempo. Pero por otro lado, si es un árbol que puede vivir 13, 14, 15, 100 años, obviamente necesitamos tejidos muchísimo más complejos para poder abastecer el tiempo de vida que tiene esta planta. El periodo de juventud en plantas leñosas, como los árboles, va a ser muy largo, mientras que en plantas herbáceas es un periodo corto, que dura días, muy cortito, debido a esta característica, a que mientras más años vive una planta, más tejidos, más nutrientes, mejores estructuras se necesita. Mientras menos viva una planta, va a ser un proceso de germinación, de desarrollo vegetal más simple. Una vez terminada la fase de juventud, cuando se está dando el desarrollo de la semillita hasta la plantita, se forman los pequeños brotes de tallo y hojas. Pasamos a la siguiente fase, que es la de adulta o madura. Usted va a saber que una planta está en fase adulta cuando la planta sea capaz de florecer. Un ejemplo, pongamos los arupos. Los arupos son plantas que es un tipo de árbol, usted lo siembra y lo puede cuidar, puede pasar un año, 2, 3, 4 y no florece. Hay muchas personas que dicen, no, pues el arupo de mi vecina lo sembramos igual, pero ¿por qué el mío no florece? Porque aún no está en la fase adulta, todavía está en la fase juvenil. Hay plantas que tienen bien marcado para la fase adulta. Si usted ve igual, digamos, sembró una rosa y ya está inmensa el rosal, pero si aún no hay flores, esa rosa todavía está en etapa juvenil. Cuando una planta llega a la fase adulta, va a dejar de producir tejido meristemático. ¿Qué es el tejido meristemático? Es el tejido que permite el crecimiento de la planta. Es tejido que se produce para que la planta crezca en alto y en ancho. Cuando la planta llega a la etapa adulta, se detiene la producción de este tejido y se da paso a la producción de tejido reproductivo. Recuerde que las flores son el órgano sexual de las plantas. En las flores encontramos el estambre y los ovarios de las plantas. Por lo tanto, cuando una planta llega a la fase de adultez, comienza a generar flores, se necesita producir tejido reproductivo porque el siguiente paso es cuando la planta ya es capaz de reproducirse. La siguiente fase en el desarrollo vegetal es la fase senescencia. En esta fase es el proceso en el cual la planta comienza a envejecer.
Vamos aquí a poder identificar que una planta está en esta fase debido a que va a haber un gran proceso de abscisión. ¿Qué es esto del proceso de abscisión? Es el desprendimiento de ciertos órganos. La planta no tiene órganos como el ser humano, no es que usted va a estar caminando y de repente le caiga un riñón de la planta, no. Eso no va a pasarle, no le va a caer ojos ni intestinos. ¿Qué es lo que se les cae? ¿Qué órganos? Se les caen los frutos, se les cae principalmente las hojas, se les caen las ramas. Cuando ya es órganos que están viejos, se cae solo. No necesita que usted vea y diga, ay, mira, esa hoja está seca, a ver, arranquémosla. Eso no es un proceso de abscisión. Proceso de abscisión es cuando la planta por sí solita deja caer sus frutos, sus flores, sus hojas, de ramas, porque ya están estas estructuras viejas. El siguiente paso después de la fase de senescencia es la muerte de la planta, porque ya ha cumplido su ciclo vital, porque ya pasó por todo su desarrollo, ya creció, ya pudo reproducirse y lo último que le queda es morir. Ahora vamos a ver, yo les mencioné al inicio que teníamos dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Vamos en este instante a hablar un poquito de lo que es la reproducción vegetal de forma asexual, donde no intervienen gametos, no hay variabilidad genética. Usted toma un pedacito de una planta, la siembra y esa nueva planta es igualita a la planta de donde sacó el pedacito. Un ejemplo, los geranios. Los geranios son plantas, usted puede estar caminando tranquilamente, paseando con su perro y de repente ve un hermoso geranio que usted no tiene en su patio, pero lo quiere. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se arranca una parte del geranio, una ramita, llega a su casa, lo siembra y crece. La característica de reproducción asexual es que crece igualita a la planta de donde se sacó el pedazo. No hay diferencia. Dentro de reproducción asexual vamos a encontrar tres tipos, que son los injertos, las estacas y los bulbos. Los injertos son fragmentos de tallo. Pero ¿cuál es la característica? Son fragmentos de tallos lisitos. Las estacas son fragmentos de tallos con yemas. ¿Qué son las yemas? Si usted es muy observador, por ejemplo, en las rosas, usted puede ver que en el tallo de las rosas hay unas pequeñas como bultos que parecen unas hojitas pequeñas que están creciendo en segmentos del tallo. Eso se conoce como yemas. Y de una yema puede producirse una hoja nueva, una rama, una flor o un fruto. Injertos, cuando el tallo no tiene yemas. Estacas, un fragmento de tallo, pero con yemas. Recuerden, las yemas son esos pequeños bultos que se ven en los tallos y de ahí se producen nuevos órganos para la planta. El tercer tipo de reproducción, forma de reproducirse de forma sexual, son los bulbos. Los bulbos son estructuras redonditas de las plantas que tienen la característica de que si usted toma un pedazo de ellos y los coloca en el suelo, crecen principalmente, primero, raíces y después de estas raíces comienza nuevamente el desarrollo. Un ejemplo de bulbos, la cebolla. Usted puede coger una cebolla para hacer un estofado, para prepararse un encebollado, lo que más le guste, y corta la partecita de abajo donde están las raíces. Eso lo puede dejar en agua y después colocarlo en tierra. Usted deja que eso se desarrolle y después de un cierto tiempo puede ver que ya tiene una nueva cebolla. Lo mismo sucede con los ajos. Es un tipo de reproducción de forma asexual. Ahora vamos a ver lo que es la reproducción vegetal de tipo sexual, en donde ya intervienen gametos sexuales. Todas las plantas que poseen flores
poseen estructuras reproductivas. En la planta, ¿cuáles son mis estructuras reproductivas? Pues desde el estambre y el ovario. El estambre son como este tipo de antenitas. En las flores, hemos visto que tienen estas antenitas. Ya, estos son los estambres. Y son el órgano reproductor masculino. En la parte, esto es un estambre. En la parte de la punta del estambre se encuentran los sacos de polen. Usted le toca un saquito de polen y solamente puede ver que en su dedo está manchado de color amarillo. Pero si llevamos este polen a un microscopio, podemos observar que tiene forma, que son células, y son células masculinas. El polen de las flores vendrían a ser como los espermatozoides en los animales. El polen es la célula sexual masculina en las plantas. Mientras que tenemos la otra estructura que le estoy señalando aquí con color verde. Aquí esta partecita del centro. Aquí encontramos al ovario. En el ovario, dentro de él, se encuentran los óvulos. Estas son las células sexuales femeninas. Cuando la planta deja caer el polen dentro del estigma, que es esta especie de tubito que está aquí, llega, baja, llega hasta el ovario de la flor, esta parte de aquí, digamos, y aquí están los óvulos. Mis granitos de polen lo que hacen es fecundar los óvulos. Una vez fecundados los óvulos, la flor se cierra porque es como que estuviera en un proceso de germinación, de embarazo. Se cierra porque las flores ya no le sirven y lo único que va a pasar es que el ovario comienza a ensancharse y de ahí se forman las manzanas, se forman las peras, las piñas, las frutas y las verduras que nos alimentamos. Las frutas vendrían a ser como el nuevo individuo, el nuevo ser. Y lo más importante de una fruta es en el centro, que se encuentran las semillas, que son las que nos van a permitir el nuevamente sembrar y obtener una planta. ¿Se acuerdan que yo les mencioné al inicio que en reproducción sexual había variabilidad genética? La variabilidad genética se queda guardada en la semilla. Al colocar la semilla y al crecer la nueva planta, esta nueva planta ya viene con la nueva información que tomó de las diferentes células que permitieron su formación. En reproducción asexual esto no es posible, solo en reproducción sexual. Ahora vamos a hablar de lo que es la germinación. La germinación es el proceso mediante el cual las semillas pasan de un estado de reposo o conocido como latencia a un estado de actividad. Un estado de reposo, usted puede tener, ejemplo, los frijoles, los granos secos, el frijol, el garbanzo, la lenteja, usted los tiene en sus frasquitos guardados para cuando quiera realizar una menestra. Pero usted puede observar, si es muy observador, esas semillas pueden estar meses, semanas, días o años ahí guardadas y nunca les crece raíz, no les crece hojitas, tallo, nada. Cuando una semilla pasa del proceso de latencia a germinación, cuando hay agua. Si nosotros colocamos una semilla, el típico experimento de la escuela, que le dicen coloque la semillita en un poquito de algodón y lo humedece y después usted va y abre el algodoncito y puede ver que la semillita ya tiene una raicita. El estado de latencia es cuando la semilla se mantiene dormida, así dormidita, tiene todas sus fitohormonas pero está dormidita.
sale o se rompe de estado de latencia y pasa a germinación cuando hay presencia de agua. Cuando la semilla siente una gota de agua, todas sus fitohormonas se despiertan y dicen, oye, hay que formar tejidos. Comencemos el desarrollo. Debemos crecer. A esto se le conoce como estado de actividad, cuando sus células, sus fitohormonas, todo dejan de estar dormidas y se activan y comienza el desarrollo, comienzan a aparecer las estructuras. El proceso de germinación de la semilla vamos a dividirlo en dos fases. Fase de hidratación es cuando exponemos a la semilla al agua para que se expanda, rompa el estado de latencia y comienza un proceso de división celular para poder formar los nuevos tejidos. Esa es la primera fase. Y la segunda fase es la fase de germinación, cuando nuestra planta va con la semilla, comienzan las transformaciones metabólicas. ¿Qué es esto de las transformaciones metabólicas? La semilla comienza a tomar todos los nutrientes que ella tenía guardado, todas las vitaminas, todos los minerales que tiene, y lo comienza a transformar en energía. Para esta energía dársela a sus células y sus células ya tienen muchísima energía y dicen, ok, estamos activadas, todas estamos con mucha energía, formemos tejidos, formemos de esa raíz, de ese tallo y esas nuevas hojas. Toma en fase de germinación todas sus reservas alimenticias, las transforma en energía para que sus células puedan formar nuevos tejidos y nuevas estructuras.